Profundidad. Vacuna contra el engaño, la ruina y la blasfemia. Amén. Y vamos a estar estudiando este tema en base al texto de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, que ustedes ya conocen muy bien. Es un texto famoso. Se llama en algunas Biblias la parábola de los dos cimientos. En algunas otras Biblias lo encontramos como la parábola de la casa sobre la roca. En otras es la parábola del hombre prudente y el hombre insensato. Y vamos a leer. Espero tengan sus Biblias allí abiertas y vamos a ponerle mucha atención a este texto. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Como ven, hermanos, esta parábola de lo que habla prácticamente es de una comparación entre el hombre prudente y el hombre insensato. El hombre prudente es el hombre frónimos. Y frónimos puede ser también traducido o también puede querer decir hombre inteligente, sensato o cuerdo. Y este hombre se contrasta con otro hombre que en la parábola se llama el hombre insensato. La palabra griega para insensato es la palabra moros, y que significa estúpido, ignorante, torpe o loco. Pero ¿quién es el insensato y quién es el prudente según la parábola? No sé si ustedes recuerdan en aquellos tiempos de escuela dominical, para los que han enseñado escuela dominical o para los que alguna vez recibieron clase de escuela dominical para niños, y entonces a nosotros nos muestran en las revisticas para colorear, ¿sí? Este dibujo así, ¿sí? En la parte derecha tenemos aquí la casa que fue edificada sobre la arena y tenemos al lado izquierdo la casa que fue edificada sobre la roca, ¿sí? Más o menos estas son la forma en cómo lo representan estas cartillas. Aquí, la casa que fue edificada sobre la roca, pues tú ves una roca gigante y encima de esa roca gigante este señor construyó su casa, mientras que el otro tiene una casa debajo de la roca, más o menos al nivel del mar, y entonces las aguas, cuando hubo inundación, dieron contra aquella casa y la casa se hundió. Mientras tanto, aquí en la casa sobre la roca, a ella no le dieron las aguas, no le golpearon las aguas. Y también tenemos aquí de pronto otra imagen en donde vemos la casa sobre la roca y es una roca grande encima del nivel del mar donde se puso la casa. Varios representan la casa así. Quiero que miren este video, hermanitos, por favor, y pongan atención a cómo nos trata de mostrar este video la parábola. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar
Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú el arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. ¿Cómo vieron el video, hermanitos? ¿Le pusieron atención? ¿Se dieron cuenta de todos los detalles en cómo esta persona trató de describir lo que entendía sobre la parábola? Miren que en todos los dibujos que yo les he mostrado hasta el momento, ¿sí? Se entiende en la parábola que hay dos casas y que una es sobre el nivel del mar, mientras que la otra casa, que es la del hombre prudente, está sobre una roca encima del nivel del mar. ¿Ven? Miren que estas fotos que aparecen allí, yo las tomé del video, y en esta foto las olas no le pegan a la casa que está sobre la roca, ¿cierto? En esta otra imagen que les mostré al principio, tampoco. En esta otra imagen, en la cartilla que nos ponen a colorear, tampoco. Miren, siempre la casa está en una superficie, en una altura mayor, más arriba, ¿sí? Como dándole más énfasis al tema de altura que al tema de profundidad. Recuerden cómo se llama el mensaje que tengo para hoy. Profundidad, la vacuna. Profundidad, la vacuna. Y creo que estas imágenes no representan bien lo que la parábola nos quiere decir. Y nos han transmitido a nuestra mente y a nuestra imaginación una imagen que de pronto sirva para colorear, pero de pronto no sirva para encontrar el mensaje que esta parábola nos quiere dejar a nosotros. Entonces, lo que quiero decir es que el Señor está utilizando una figura muy diferente a la que hemos visto en las imágenes. Miremos. Entonces, miren la imagen que está allí en la pantalla, en donde lo que es igual
entre el hombre prudente y el hombre insensato está en color azul, mientras lo que es diferente en el texto es de color verde. Entonces, dice así: un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sí? Eso cambia, pero miren que es igual en los dos casos. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Miren bien, hermanos, que no hay diferencia en este aspecto. A los dos, tanto al hombre prudente como al hombre insensato, le corresponden las mismas penalidades. ¿Cuál es entonces la diferencia? ¿Sí ven? Por eso es que no representan bien estas imágenes a lo que está escrito aquí en el texto bíblico. Así no es. 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 Así como taché en la pantalla, quiero tacharles todo eso que tienen en la mente y miremos el texto cómo es que verdaderamente quiere que reflexionemos sobre la parábola. Afortunadamente tenemos otro evangelista que también escuchó la parábola que Jesús dijo, y este es el caso de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 6 y vamos a comparar el relato que hace Lucas y el relato que hace Mateo de la misma parábola, y vamos a darnos cuenta cómo Lucas pudo captar mejor la idea que Jesús quiso decir. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. No sé si ustedes ya se dieron cuenta de por lo menos tres cosas importantes que Lucas tiene en diferencia con Mateo. Una de las primeras tres cosas es que él no pone adjetivos. Como ven ustedes, aquí Lucas no está describiendo al hombre que edifica su casa sobre la roca como un hombre prudente o un hombre sabio. No le llama tampoco necio al que la construye sobre la arena. Esa es una de las grandes diferencias. La segunda diferencia, si ustedes se dan cuenta, bueno, a ambos los llama al hombre que. Ambos son el hombre que. La segunda diferencia es esta. Miren lo que está en rojo. Eso que está en rojo no aparece en Mateo. Dice acá: cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Miren al otro lado, dice: edificó su casa sin fundamento. Así que es una de las grandes diferencias que nos ayudan a nosotros a comprender qué era lo que Mateo quería decir. Una de las otras diferencias que tenemos acá es que mira que cuando habla del hombre prudente, que es lo que está del lado azul, habla más. Mientras que cuando miramos qué fue lo que se hizo, qué fue lo que hizo el hombre insensato, habla menos. Dedica más espacio para hablar del prudente y más poquito espacio para hablar del insensato, ¿sí? Como quien está transmitiendo que este hombre que edifica su casa sobre la roca hizo más, trabajó más, hizo más esfuerzo, mientras que el otro no hizo tanto esfuerzo. ¿De qué se trata esta parábola? Nos quiere llamar a nosotros a trabajar con esfuerzo en la profundidad con la que vamos a establecer nuestra casa, ¿cierto?
debemos cavar. Mire lo que está en rojo, cavar, ahondar y poner el fundamento. Interesante. Así que una imagen que representa mejor lo que está haciendo el hombre prudente es esta imagen. Miren ustedes que este hombre lo que hace es cavar y cavar, porque en la ingeniería se sabe que el piso más duro es el piso que está más debajo. Es decir, que entre más abajo cabemos, el piso está más compacto y es más duro. Lo que dice la ingeniería es que hay que cavar hasta encontrar piedra, una piedra lo suficientemente fuerte que nos ayude a sostener nuestra edificación. Por lo tanto, esta imagen está representando bien lo que dice la parábola. Un hombre que está cavando y ustedes se están dando cuenta que en el fondo ya está apareciendo la piedra. Otra imagen, mírenla aquí, que representa mejor. Esto es lo que pasa. Un hombre que está cavando, que está dedicándole tiempo y esfuerzo a encontrar la piedra y un soporte fuerte para su casa, mientras que hay otro más bien tranquilo, relajado, que ya inclusive ya va por la tercera columna. Mientras que el primero no ha puesto ni siquiera una columna por andar cavando, el otro ya va poniendo la tercera. Miren ustedes que en esta imagen el hombre insensato no se esfuerza por cavar, no se esfuerza para nada. Es un tipo descomplicado. Él no está avistando, él no está mirando el futuro por si de pronto viene un gran y fuerte ventarrón que le pueda echar las vigas abajo. Eso no le interesa a él. La idea es hacerlo rápido, la idea es hacerlo práctico y seguramente acostarnos a dormir. La idea es no trabajar. La idea es quiero terminar rápido para relajarme un rato aquí sobre la playa. Miren esta otra imagen. Otra imagen que hace el intento de representar bien lo que Mateo nos dice en la parábola. Vea usted, otra vez, el hombre prudente es el que tiene un hueco más hondo y más grande, mientras que el otro, no, huequitos pequeños, poca profundidad, un tipo superficial, un tipo superficial. Mira la siguiente imagen. Aquí el tema no es qué tan alta. Acuerden que no. ¿Qué pasa si nosotros le quitamos el piso y cavamos? Tomásemos como una radiografía del piso en el que está soportada la casa del hombre prudente y en el que está soportada la casa del hombre insensato. Yo le tomé la radiografía. Aquí está. Tomémosle la radiografía. Miren lo que hay. En la casa del hombre sensato no hay cimientos, hay profundidad y superficialidad. En la casa del hombre prudente hay cimientos profundos que se agarraron a la roca que está en la profundidad. ¿Es claro, hermanos? En la construcción, hoy en día hacemos exactamente lo mismo. Nosotros debemos cavar profundamente hasta encontrar roca y cuando en definitiva no encontramos la roca, lo que nosotros hacemos es producir la roca, inventarnos la roca para poder soportar la edificación sobre una superficie fuerte. Este es el ejemplo de una gran roca donde se va a construir un gran edificio. Y este es otro ejemplo de una gran roca. Ahora, ya con lo que hemos dicho, ya nos ha quedado claro algo, hermanos. Ya sabemos quién es el prudente y ya sabemos quién es el insensato. Ya lo tenemos claro. Ahora, ¿qué fue lo que quiso enseñar el Señor con estas imágenes? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Ya teniendo la idea clara, ¿hacia dónde creen ustedes que va el Señor? Volvamos a leer la parábola. Ahora leamos la parábola, pero con la imagen correcta. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia
y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. El hombre prudente es el que me oye estas palabras y las hace. ¿Quién es el hombre prudente? El que oyó las palabras y las hace. Y el insensato entonces es el que oye las palabras y no las hace. Entonces viene una pregunta. ¿Cuáles son esas palabras? ¿De qué venía hablando el Señor? Y ahí es donde nos tenemos que remitir al contexto. Vamos a mirar el contexto inmediato, lo que habíamos estudiado en algún momento. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Estamos hablando del contexto o lo que llevó a Jesús a decir esta parábola? ¿Qué venía diciendo que provocó que Jesús dijera esa parábola? Y entre las cosas que venía diciendo el Señor está esta, lo que llamamos la regla de oro, pedid y se os dará. Prácticamente, ¿de qué está hablando este trozo? De que nosotros debemos pedir. Le está hablando del pedir, de lo que le pedimos a Dios, de la oración, del qué es lo que le pedimos a Dios en la oración y de que debemos pedir. Miremos, ¿qué dice el otro trozo de texto que está antecedente a la parábola? Dice acá, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Este trocito de texto, ¿de qué está hablando? De que nosotros debemos entrar por la puerta estrecha. ¿Sí? Miremos el otro trocito de texto. Estoy resumiendo los trocitos y ya vamos a relacionarnos en uno con el otro. El siguiente trozo ya nos habla de otra cosa. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué está diciendo ahora en este pedacito de texto? Que nos cuidemos de los falsos profetas. Y dice el otro, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí ya nos está hablando de los milagros, las profecías y de los exorcismos. El pedir se relaciona con el entrar por la puerta angosta. El entrar por la puerta angosta se relaciona con los falsos profetas y los falsos profetas se relacionan con milagros, profecías y exorcismos. ¿Sí? ¿En qué se relacionan estas advertencias entre sí? ¿Qué relación tiene la parábola con estas palabras? Es lo que vamos a mirar. Miremos, el pedir. ¿De qué nos está hablando el Señor cuando habla de pedir? Nosotros hemos entendido mal esta famosa, la regla de oro, ¿sí? Ahí no nos está hablando de pedir en todo sentido. No es el pedir cualquier cosa. Aquí el pedir está relacionado con algo que el Señor venía hablando, con el reino. Acuérdense que dice Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Y aquí en la regla de oro se nos pide que nosotros debemos pedir y que Él nos dará y debemos buscar y hallaréis. ¿Qué es lo que debemos buscar? Pues el reino de Dios. ¿Qué es lo que debemos pedir? Pues el reino de Dios. ¿En qué está enfocada la regla de oro? En el reino de Dios. No en pedir cualquier cosa para nuestro propio egoísmo, sino que está hablando de todas esas cosas que le debemos pedir a Dios para que podamos vivir conforme al reino de Dios, para que el reino de Dios viva en nosotros. Así que ese pedir tiene que ver con el reino de Dios. Ahora, acuérdense, hágase tu voluntad. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? ¿No? Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad y venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Miren que el reino del que está hablando este pedir
es un reino que está asociado con el hágase tu voluntad. El reino de Dios es que hagamos su voluntad. Cuando nosotros tenemos a Dios como Señor, nosotros dejamos de vivir haciendo nuestra voluntad, dejamos de creernos señores de nosotros mismos y empezamos a hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios es hacer su voluntad, y si hay algo que nosotros debemos esforzarnos en pedir, en buscar y en llamar, es cómo, Señor, puedo llegar a hacer tu voluntad. Esa regla de oro manifiesta el afán, la necesidad, no por las cosas materiales. La regla de oro muestra es un deseo muy fuerte de hacer la voluntad de Dios. Imagínense a una persona desesperada que pide y que no encuentra, y entonces él busca, y entonces no encuentra, y entonces llama. Es una persona desesperada que tiene un objetivo, quiere lograr algo, y ese objetivo es hacer su voluntad. ¿Sí? Quiero hacer tu voluntad. Eso es algo que venía hablando el Señor antes de hablarnos de la parábola. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso es lo que precede al Evangelio de Lucas, ¿se acuerdan? Que Lucas cuenta esta parábola después de que le llama la atención a las personas por llamarle Señor, ¿cierto? Y no hacer lo que él dice. Entonces, como ustedes no hacen mi voluntad, les voy a contar una parábola. Ustedes me llaman Señor, pero hacen su voluntad. Entonces les voy a contar una parábola. La parábola está ligada al hacer la voluntad de Dios. ¿Listo? Ahora, el entrar por la puerta estrecha, ¿qué tiene que ver con esto del pedir? Pues, hermanos, ¿qué significa la puerta estrecha? La puerta estrecha significa, la puerta ancha significa lo fácil, lo sencillo, el camino amplio. Es un camino que no es difícil. Lo que nos está pidiendo el Señor es que a la hora de pedir, a la hora de orar, no oremos por lo fácil. No oremos por las cosas sencillas. No oremos para que nos sean quitadas todas las dificultades de la vida. No debemos orar queriendo entrar por la puerta ancha. No debemos orar con peticiones que encontramos en el camino amplio. Debemos orarle al Señor por hacer su voluntad, pero la voluntad que le estamos pidiendo al Señor hacer es algo difícil, tanto como entrar por una puerta angosta. Eso es la relación de lo uno con lo otro. A tal punto que entrar por la puerta angosta, ¿qué es en esa frase? Entrar por la puerta angosta en esa frase es hacer la voluntad de Dios. Cuando tú le dices, Señor, quiero entrar por la puerta angosta, ¿qué le estás diciendo? Voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Ven la relación, hermanos, que hay de una cosa con la otra? ¿Cierto? Hay una relación. Dice acá, debemos entonces evitar la vida fácil y debemos pedimos, buscamos y llamamos, porque hacer la voluntad de Dios no es fácil. Hacer la voluntad de Dios no es fácil, hermanos, y eso ya nos lo está dejando claro el Señor. Pero ¿quién aparece en escena cuando estamos empezando a comprender este asunto de que debemos cargar una cruz para vivir como el Señor quiere? Pues aparecen los falsos profetas. ¿Qué quieren hacer los falsos profetas y en qué se relacionan con todo esto? Que los falsos profetas nos vienen a hacer a nosotros la vida fácil. El profeta siempre quiere hacernos ver que el evangelio y la voluntad de Dios es algo que no cuesta trabajo, ¿sí? Es algo que tú obtienes de una manera sencilla. Y a la vez te mantienen desnutrido para que el día que tengas dificultades, tú caigas arruinado y en crisis. Eso hace el falso profeta. El falso profeta te mantiene contento
te mantiene animado, te mantiene entretenido, te mantiene adulado, ¿sí? Te hace sentir bien todo el tiempo, pero el falso profeta no te nutre, no te da fuerza con la palabra de Dios. Y cuando vienen las dificultades en la vida, pues adivina qué va a pasar. Pues que vas a caer, vas a quedar arruinado. Hermanos, el método que utilizan los falsos profetas para mantenerte contento, animado y distraído son los milagros. Cuando tú vas a una iglesia de apostasía, hablan más de lo místico, de los misterios, de los sueños, de las revelaciones, de un montón de cosas que no son la palabra de Dios, y eso te entretiene, eso te mantiene distraído. Hablan más de las emociones, tú ves que hacen espectáculos de liberación de demonios, y el culto se basa en todo este tipo de cosas. Te sacan contento por un rato, pero te sacan hueco, sin nada en la cabeza, sin entendimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es algo que a ti no te queda claro para nada. Ellos tapan la voluntad de Dios con este montón de cosas que hacen. Eso es, en algún sentido, hermanos, lo que precede. Ese es el mensaje que precede a la parábola. Ahora, pregunta, hermanos, ¿cómo evitar el engaño y la ruina? Aquí está. ¿Cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna contra el engaño y contra la ruina? Ahí viene nuestra parábola diciéndonos profundizar. Profundizar. ¿Y profundizar en qué? En sus palabras. Profundizar en sus palabras es lo que hace que tú no vayas a ser un hombre débil, fracasado y un cristiano arruinado y triste todo el tiempo. Entonces, hermanos, este es el precedente, el antecedente de la parábola de los dos cimientos. Ahora, saquemos algunas aplicaciones. Hagamos algunas aplicaciones. Primera, profundiza, hermano. Profundiza en la palabra de Dios. Hermano, deja de ser tan descuidado en el tema del estudio de la Biblia. Oigan, hermanos, no queremos leer, no queremos memorizar, no queremos, hermanos, tener ideas claras, cimentadas y argumentos desarrollados contra los falsos profetas. No, hermanos, a nosotros nos está gustando las cosas sencillas. Si usted es cristiano y usted no quiere ser engañado, usted quiere vacunarse contra el engaño, hermano, usted tiene que dedicarle trabajo a profundizar en el suelo de la palabra de Dios, porque si usted no dedica tiempo para eso, usted va a ser engañado, hermano. Cuando vengan los falsos profetas, miren lo que va a pasar. Analicemos este texto y miren cómo la palabra de Dios es tan hermosa y se relaciona una cosa con la otra. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Analice esto, hermanito. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Nosotros creemos que hoy solamente operan los evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Ahora, ¿para qué instituyó Dios a los pastores y a los maestros? ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué instituyó Dios pastores y maestros? Para edificar el cuerpo de Cristo. Le hago una pregunta, hermano. ¿Quién es el edificio aquí en este versículo? ¿Quién es el edificio? La iglesia es el edificio. Miren, pónganle atención a esto. Pastor, el edificio que debemos construir con cimientos profundos es la iglesia. Y para que ese edificio, que es la iglesia, no se caiga, hermano, nos toca profundizar.
nos toca profundizar. No podemos, los maestros ni los pastores a quienes se nos ha dicho que vamos a edificar la iglesia, no podemos ser superficiales, hermano. Que el Señor nos ayude. Pero tenemos en nuestras manos la función de edificar, de construir la iglesia del Señor. Y no lo podemos hacer si vamos a ser superficiales. Si no nos dedicamos a penetrar en la palabra de Dios, no podemos construir a la iglesia como un edificio sólido. Si no profundizamos, si no nos dedicamos a ahondar en las escrituras, va a venir ruina, hermano. Nuestra iglesia va a caer. Los hermanos no van a permanecer estables, hermanos. Los hermanos se van. La membresía se desfragmenta ante los embates y las dificultades que se presentan en una iglesia. La iglesia será destruida en alguna medida, arruinada, porque no hemos puesto fundamento profundo en la palabra de Dios. Tenemos que estudiar las escrituras y enseñar las escrituras con profundidad, hermano. Que el Señor nos ayude. Hermanos, ahora voy a hablar al edificio. Hermanos miembros de la iglesia, ustedes son el edificio. ¿Y saben qué ha dicho el Señor? Que Dios te puso pastores y maestros para ser edificados y construidos, para alcanzar la imagen del Señor. Tú no puedes solo, hermano. Tú necesitas buscar a los pastores y maestros. Necesitas ir a ellos y escuchar sus enseñanzas y aprenderlas. Yo sé, hermano querido, que tú no tienes el tiempo que tenemos nosotros los pastores y los maestros para dedicarnos todas esas horas a estudiar la palabra. No lo tienes. Yo sé que tienes que trabajar. Sé que tienes que coger transporte. Yo lo sé. Pero nosotros sí tenemos el tiempo, hermano querido. Nosotros nos dedicamos horas a escarbar en su palabra para darte las clases, para darte los estudios bíblicos, para darte las enseñanzas, para darte las predicaciones. Oh, hermano, atiende al llamado del pastor. Estudia las clases. Estudia, memoriza, repasa las lecciones, hermano. Porque el Señor te puso al maestro y te puso al pastor para que crecieras como el edificio sólido y fuerte, afirmado en su palabra. No te estoy diciendo que leas y leas libros. Te estoy diciendo simplemente que seas juicioso con lo que tus pastores y maestros te enseñan. Aprende las lecciones, repásalas, repítelas, grábalas. Tenlas en tu corazón porque ellos gastan tiempo tratando de establecer profundidad para que te agarres al fundamento. Hermanos, si la iglesia no soporta las dificultades que nos van a venir, que se nos avecinan con el nuevo orden mundial, si la iglesia no soporta lo que nos viene, la persecución con la ideología de género. Si la iglesia no soporta, pastor, que por lo menos podamos decir, no fue culpa nuestra. Les enseñamos la palabra, hermanos. Profundizamos. El tema que quisieran aprender, lo estudiamos y les dijimos. No fue que no sea culpa nuestra, hermanos. Pero tampoco, hermanos, que sea culpa de ustedes. Están las clases, están los estudios. Estudien, hermanos, estudien y profundicen, que no siempre digan las mismas cosas, hermanos, que no siempre tengamos los mismos argumentos, que cada vez tengamos argumentos más firmes en su palabra. Hermanos, tenemos que crecer y eso significa cavar y eso cuesta esfuerzo hasta encontrar soporte firme y sólido para todo lo que hacemos en nuestra vida, hermanos. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Oh, ¿sí relacionan la leche, hermanos, con superficialidad? Es claro, leche con superficialidad. ¿Y no relacionan superficialidad con arena? Acuérdense del dibujito. Leche, todavía lo primero, todavía lo de encimita, hermanos. No relacionamos alimento sólido con profundidad. Sólido, ¿qué le recuerda a sólido? ¿No le recuerda a la roca? El alimento sólido. ¿El alimento sólido qué son? Enseñanzas más profundas. ¿No dice el texto que ya debía ser maestro? ¿Qué es un maestro? Una persona cuya argumentación es más firme y más sólida que la de un hermano normal, que un hermano que hasta ahora está empezando. Hermano, yo sé que todos no tienen el don de maestro, pero todos tenemos que ser maestros en alguna medida. El Señor nos está pidiendo a todos a profundizar en las escrituras y no vivir una vida superficial, porque hermanos, va a pasar lo siguiente. Ahí en el mismo libro de los Efesios, téngalo ahí donde estábamos leyendo, en el 4, 11 y 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué nosotros los maestros y pastores edificamos el cuerpo de Cristo? Ahí está, mírelo. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños. ¿Qué son los niños? Los de la leche, los que no tienen buena argumentación. ¿Qué pasa si somos niños fluctuantes? ¿Qué pasa si no estudiamos las escrituras con esfuerzo? Seremos llevados, léalo ahí, está en la pantalla, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo tipo de viento. ¿Se acuerdan el viento que pega contra la casa? Todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Quieres tú que los vientos no te muevan? ¿Qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que profundizar en las escrituras. Tienes que estudiar, tienes que llenar tu mente de argumentos, de versículos aprendidos, de teología, hermanos. Hay bastante material para aprender. Miren cómo la Biblia tiene esa relación tan hermosa, pero que nos quede claro, hermanos, que ser niño fluctuante es tomar leche, y tomar leche es no profundizar. Y si tú eres un niño, te pronostico la ruina espiritual. Te pronostico que lo que viene para la iglesia y todas las dificultades que se nos avecinan, te pronostico que se te va a caer tu casa. Y la casa eres tú. Y te vas a caer. Si seguimos con esa tibieza para estudiar las escrituras, si no queremos trasnochar, si no queremos leer, si no queremos escribir, si no queremos resumir, si no nos queremos reunir, te pronostico ruina, hermano. Y a toda la iglesia. Hermanos, así como las uvas no van a producir vino, a menos de que caminemos varias veces por encima de ellas, asimismo nuestra lectura no va a producir nada en nosotros, si no dedicamos tiempo a caminar por encima de ellas. ¿Quieres producir? ¿Quieres vino? ¿Quieres producir entendimiento? ¿Quieres producir conocimiento? ¿Quieres producir discípulos? Pisa y pisa y pisa y pisa y pisa. Vente la cambio.
Ven, te la cambio. Profundiza, 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 para que cuando profundices obtengas el resultado. Fuerza, conocimiento y resultados. Hermanos, así como las aceitunas deben ser trituradas por la prensa y aplastadas una y otra vez, así debemos leer la escritura una y otra vez. Ay, hermanos, no es solamente 5 minutos al día, ni 10 minutos, hermanos. Debemos dedicarle horas a la palabra de Dios. Y ser juiciosos, hermanos. Nosotros sabemos cuando el mango está comido por gusano. Lo sabemos cuando encontramos un huequito allí en la cáscara que nos hace pensar que alguien perforó la cáscara. Cuando cortamos el mango por la mitad, encontramos al gusano en un universo de alimento, comiendo solo, por donde se mueve, hay comida y está feliz. Usted no ha visto el gusano allí metido cuando usted abre y sale con esa alegría. Pero el gusano nunca hubiese podido alimentarse y nunca encuentra ese universo de comida si no perfora la superficie. Profundidad. Andamos caminando por la cáscara y por eso andamos desnutridos. Profundidad. Hasta que no penetres hasta abajo, no encontraremos alimento para nuestras almas en las escrituras. Profundidad. Esfuerzo. Ahora sí, leo a Carlos Spurgeon. Dice así: la palabra de Dios es siempre más preciosa para el hombre que vive mayor tiempo en ella. El año pasado estaba sentado bajo un árbol de haya, muy frondoso. Ahí está el árbol de haya en donde estaba Spurgeon. Se sentó ahí abajo a la sombra y meditaba. Y sentí placer al observar con mucha curiosidad los hábitos singulares de ese árbol tan maravilloso, que parece poseer una inteligencia que otros árboles no tienen. Me sorprendía y me maravillaba la haya, pero luego pensé, yo no valoro tanto a esa haya como a aquella ardilla. Ahí está la ardilla. La veo brincar de rama en rama y estoy seguro que la ardilla valora grandemente a esa vieja haya porque tiene su hogar en un hoyo en algún lugar del árbol y estas ramas son su abrigo y la fruta que produce el árbol es su alimento. La ardilla vive en el árbol, es su mundo, es el lugar donde juega, es su granero, es su hogar. Ciertamente el árbol es todo para la ardilla. En cambio, para mí no lo es, pues yo tengo mi descanso y mi alimento en otro lado. Deberíamos ser como ardillas en relación a la palabra de Dios, sigue diciendo Spurgeon. Deberíamos ser como ardillas en relación a la palabra de Dios. Vivir en ella y vivir en ella. Ejercitemos nuestras mentes, saltando en ella de rama en rama, de versículo en versículo, encontrando nuestro alimento y nuestro descanso en ella y haciendo de ella nuestro todo en todo. Nosotros seremos los que más nos beneficiaremos de ella. Si la convertimos en nuestro alimento, nuestra medicina, nuestro tesoro, nuestra armadura, nuestro descanso, nuestra delicia. Que el Espíritu Santo nos lleve a hacer esto y que haga que la palabra sea muy preciosa para nuestras almas. Cierro la cita, dice Spurgeon. Hermoso, hermanos, hermosos. ¿Y quién fue Spurgeon? Pues Spurgeon fue lo que fue, porque vivía en las Escrituras profundizando y profundizando, hermanos.
siguiente aplicación. La primera aplicación era, profundiza o serás engañado. La segunda es la que te voy a decir. Profundiza o te vendrá la ruina. Profundiza o te vendrá la ruina. No sé si ustedes han escuchado este término, sismorresistente, ¿cierto? Sismorresistente. Una construcción sismorresistente. ¿Qué es una construcción sismorresistente? Es una edificación capaz de resistir a los sismos. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿No? Y en parte lo son sismorresistentes porque están construidas sobre un suelo fuerte y firme. Y para eso hay que cavar. Se presume que en Colombia va a haber un terremoto. Yo creo que ustedes han escuchado eso, porque el instituto, el IDIGER, ¿cierto? Ha puesto muchas medidas, porque se dice que si llegase a haber un terremoto en Bogotá, va a haber una catástrofe de magnitudes colosales. Los que han estudiado los suelos de Bogotá han descubierto que Bogotá está construida sobre una laguna. Es decir, que no tiene suelos firmes. En el caso de que llegase a haber un terremoto, va a ocurrir un fenómeno que se llama la licuación. El fenómeno de licuación es que las capas tectónicas se sobreponen una contra la otra, generando un hundimiento, y lo que haría Bogotá sería hundirse, una catástrofe, por no tener suelos firmes, por construir sobre una laguna. Eso pasaría en Bogotá. De ahí que hayan puesto tantas normativas para la construcción de edificios aquí en Bogotá. ¿Sí? Sin embargo, también, así como es común el término sismo resistente, está el término, uno que se escucha por ahí, antisísmica. ¿Ustedes han escuchado construcciones antisísmicas? ¿Sí? La construcción antisísmica no existe. Porque antisísmico significa que evita el sismo. Y los sismos son inevitables. ¿Quién puede evitar un terremoto? Nadie. Lo que podemos hacer es construir edificios sismorresistentes que puedan soportar los fuertes movimientos de un sismo, pero no antisísmicas. ¿Qué dice el texto? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y miren lo que está en rojo. Golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué estaba mal? ¿Por qué estaba mal esos dibujos del principio, las diapositivas? Porque la casa estaba tan arriba que las olas no le alcanzaban a pegar, ¿cierto? En cambio, la otra casa sí se cayó porque a esa sí le pegaron las olas. No es así, no es así. A la casa le golpean las olas igual que a la otra. No es un problema de altura, es un problema de profundidad. Una imagen que representa mejor la de la casa es esta, ante las tribulaciones y las dificultades. Ahí está. Vean que esta casa está en el mismo nivel. No es problema de altura, es un problema de profundidad. ¿Por qué la casa no se cae? Porque está profundamente cimentada sobre la roca. Profundizó. ¿Las olas la golpean? Miren, claro que sí. ¿Les llega la inundación? Claro que sí. El viento, los rayos, todo le golpea. ¿Es cierto eso de que vamos a construir? Digámoslo así, ¿hay hermanos antisísmicos? Ustedes son el edificio. Hermano, no hay hermanos antisísmicos. Eso de pare de sufrir y eso que nos dicen a nosotros los profetas, ¿sí? No, no. Si tú buscas al Señor, el Señor no te está prometiendo evitar las olas que te golpeen, las tribulaciones. El Señor está prometiendo que vas a estar firme y que no te vas a arruinar. Esa es la promesa del Señor. Así que no piensen, hermanos, no piensen que Dios promete quitarte la tribulación.
Él promete que si tú profundizas en su palabra, tú vas a ser un hombre fuerte ante las dificultades. Miren esta imagen. Analícela, quédese mirando. Quiero que a usted le quede esta imagen. Ahora, lea el siguiente texto con esta imagen en su mente. Que estamos atribulados en todo, dice Pablo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero jamás destruidos. Llevando en el cuerpo, ¿qué, hermanos? Siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuándo, hermanos, llevamos marcas en el cuerpo? Siempre. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Cuándo? Siempre somos reos de muerte, hermanos. ¿Cuándo vamos a ser atribulados? Siempre. ¿Cuándo vienen pruebas y dificultades? Siempre. ¿Y quieres saber por qué esa palmera no se cae? ¿Tú cuál crees que es la razón? Mírala. Soportando el agua, el frío, el movimiento. ¿Por qué no se cae? ¿Por qué Pablo no se cae? Porque las raíces de la palmera están bien cimentadas en lo profundo. Hermano, profundiza en la palabra. Profundiza. Si no queremos que las dificultades de la vida nos hagan terminar desesperados, destruidos. Acuérdate cuál es la segunda aplicación. Profundiza para no ser arruinado. Si no profundizas, serás arruinado. Pero tengo aquí una razón hermosa. Lea este texto. Mire el encabezado de este texto que leímos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cómo me explicas eso? ¿Cómo me explicas que un vaso de barro, imagínate, un vaso de barro enfrentado a los embates, el barro es frágil? ¿Cómo es que un vaso de barro lo echan de aquí para allá, lo mueven de un lado para el otro, se cae, dice ahí, dice que derribado, se cae? ¿Cómo me explicas tú, Pablo, que todo eso que le pasa a un vaso de barro y el vaso de barro no se rompe? Lo dice ahí el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué no se rompe el vaso de barro? Porque el poder de Dios está en nosotros. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo te llenas del poder de Dios? Ya lo sabes. Profundiza en la escritura y el poder de Dios que vas a tener dentro de sí para soportar los embates, vas a poder soportar. Dice aquí Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿A qué le suena la palabra fundado y firme? Fundado y firme. ¿Te suena a edificio? Claro que sí. ¿En qué es que se fundamenta y se afirma? Dice aquí en la fe, pero miren abajo, dice, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Profundiza en el evangelio y verá que usted va a ser un hombre firme. La firmeza y la profundidad, la firmeza se adquiere en la profundidad que hagamos en el evangelio, es decir, la palabra de Dios. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes. ¿A qué le suena firmeza?
nuevamente a edificio, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué cuando se trata de firmeza, Pablo empieza por esta? Para ser firmes, ¿qué hay que hacer? Muchas cosas. Entre esas, la primera, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Queremos firmeza? Empecemos por la verdad. Profundicemos en la palabra de Dios, hermanos. Profundicemos. Aprendamos más del Señor. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿A qué le suena, hermano? Mire que aquí firmeza otra vez está relacionado con la doctrina. Estad firmes y retened la doctrina. Retener la doctrina. Agárrese de un peso fuerte. Agárrese de una superficie fuerte. Retener la doctrina es la misma imagen. Profundice, hermano, para que usted esté agarrado y aferrado a la doctrina. Y primera de Pedro 5:9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esa es la segunda aplicación. Profundiza o serás engañado, profundiza o te vendrá la ruina. Y la tercera aplicación, y con esto termino, hermanos. Profundiza, y esta es la peor. Ven, mírame. Mírame. Profundiza o ofenderás al Señor. No creas que simplemente yo no profundizo en la escritura y el problema es para mí. Pues simplemente, pues me arruino. No, no es sobre ti. Te cuento que no profundizar en su palabra es una ofensa directa hacia el Señor. Claro que sí. Filipenses 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo conoces a Cristo? A través de la palabra. Si tú no profundizas en las escrituras, ¿qué pasa? No hay conocimiento de Cristo. No hay conocimiento de Cristo. Y si no conoces a Cristo, vas a empezar a cambiar al Señor por las demás cosas. Mira lo que dice acá. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Te lo digo de otra manera. Si tú no estudias y no profundizas en la escritura, no conocerás a Cristo. Y si no conoces a Cristo, lo vas a tener por basura a Él. Tener a Cristo por basura es ver a otras cosas como más importantes que al Señor. Cuando no nos hemos dedicado tiempo a profundizar y somos superficiales para relacionarnos con la Biblia, esa relación superficial con la Biblia implica un conocimiento superficial del Señor, y un conocimiento superficial del Señor me hace mundano, me hace amar y degustar más lo mundano que lo del Señor. Y termino poniendo a Cristo por basura y a lo demás, a lo mundano, por mi tesoro. Que el reino de Dios sea como aquel hombre que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Que Dios nos ayude.